Cuentos de los años felices, Osvaldo Soriano. En el nombre del Padre, primera parte. Otoño del 53. Salimos temprano de Neuquén en un ómnibus todo destartalado, indigno de la acción patriótica que nos había encomendado el general Perón. Íbamos a jugarles un partido de fútbol a los ingleses de las Falklands y ellos se comprometían a que si les ganábamos las islas pasarían a llamarse Malvinas para siempre y en todos los mapas del mundo. La nuestra era, creíamos, una misión patriótica que quedaría para siempre en los libros de historia y allí íbamos, jubilosos y cantando, entre montañas y bosques de tarjeta postal. Era el lejano otoño de 1953 y yo tenía 10 años. En los recreos de la escuela jugábamos a la guerra soñando con las batallas de la película en blanco y negro, donde había buenos y malos, héroes y traidores. La Argentina nunca había peleado contra nadie y no sabíamos cómo era una guerra de verdad. Lo nuestro, lo que nos ocupaba entonces, era la escuela, que yo detestaba, y la Copa Infantil Evita, que nuestro equipo acababa de ganar en una final contra los de Buenos Aires. A poco de salir pasó exactamente lo que el jorobado Toledo dijo que iba a pasar. El ómnibus era tan viejo que no aguantaría el peso de los 27 pasajeros, las valijas y los tanques de combustible que llevábamos de repuesto para atravesar el desierto. El jorobado había dicho que las gomas del Ford se iban a reventar y no bien entráramos a vadear el río, explotó la primera. El profesor Seghetti, que era el director de la escuela, iba en el primer asiento, rodeado de funcionarios de la provincia y la nación. Los chicos habíamos pasado por la peluquería y los mayores iban todos de traje y gomina. En un cajón atado al techo del Ford había agua potable, conservas y carne guardada en sal. Teníamos que atravesar montañas, lagos y desiertos para llegar al Atlántico, donde nos esperaba un barco secreto que nos conduciría a las islas tan añoradas. Como la rueda de auxilio estaba desinflada, tuvimos que llamar a unos paisanos que pasaban a caballo para que nos ayudaran a arrastrar el ómnibus fuera del agua. Uno de los choferes, un italiano de nombre Luigi, le puso un parche sobre otro montón de parches y entre todos bombeamos el inflador hasta que la rueda volvió a ser redonda y nos internamos en las amarillas dunas del Chubut. Cada 3 o 4 horas se reventaba la misma goma u otra igual y Luigi hacía maravillas al volante para impedir que el Ford, alocado, se cayera al precipicio. El otro chofer, un chileno petizo, que decía conocer la región, llevaba un mapa del ejército editado en 1910 y que solo él podía descifrar. Para el tercer día, cuando cruzábamos un lago sobre una balsa, nos azotó un temporal de granizo y el mapa se voló con la mayoría de las provisiones. Los ríos que bajaban de la cordillera venían embravecidos y resonaban como si estuvieran a las puertas del infierno. Al cuarto día nos alejamos de las montañas y avistamos una estancia abandonada que, según el chileno, estaba en la provincia de Santa Cruz. Luigi prendió unos leños para hacer un asado y se puso a preparar el radiador agujereado por un piedrazo. El profesor Seghetti, para lucirse delante de los funcionarios, nos hizo cantar el himno nacional y nos reunió para repasar las lecciones que habíamos aprendido sobre las Malvinas. Sentados en las dunas, cerca del fuego, escuchábamos lo mismo de siempre. En ese tiempo todavía creíamos que entre los pantanos y los pelados cerros de la isla había tesoros enterrados y petróleo para abastecer el mundo entero. Ya no recordábamos por qué las islas nos pertenecían ni cómo la habíamos perdido y lo único que nos importaba era ganarles el partido a los ingleses y que la noticia de nuestro triunfo diera la vuelta al mundo. Elemental, las Malvinas son de ustedes porque están más cerca de la Argentina que de Inglaterra, dijo Luigi mientras pasaba los primeros mates. No sé, porfió el chofer chileno, también están cerca de Uruguay. El profesor Seghetti lo fulminó con la mirada. Los chilenos nunca nos tuvieron cariño y nos disputaban la frontera de la Patagonia,
donde hay lagos de ensueño y bosques petrificados con ciervos y pájaros gigantes parecidos a los loros que hablan el idioma de los indios. Sentados en el suelo, en medio del desierto, Szigeti nos recordó al gaucho Rivero, que fue el último valiente que defendió las islas y terminó preso por contrabandista en un calabozo de Londres. A los chicos todo eso nos emocionaba, y a medida que el profesor hablaba se nos agrandaba el corazón de solo pensar que el general nos había elegido para ser los primeros argentinos en pisar Puerto Stanley. El general Perón era sabio, sonreía siempre y tenía ideas geniales. Así nos lo habían enseñado en el colegio y lo decía la radio. ¿Qué nos importaban las otras cosas? Cuando ganamos la Copa en Buenos Aires, el general vino a entregarla en persona, vestido de blanco, manejando un Vespa. Nos llamó por el nombre a todos, como si nos conociera de siempre, y nos dio la mano igual que a los mayores. Me acuerdo de que el jorobado Tolosa, que iba de colado por ser hijo del comisario, lo vio tan desvalido, tan poca cosa, que se le acercó y le preguntó: «¿Vos qué vas a hacer cuando seas grande, pibe?». Y el jorobado le contestó: «Peronista, mi general». Así nomás se ganó el viaje a las Malvinas. De regreso a Río Negro me pasé las 36 horas del tren llorando porque Evita se había muerto antes de verme campeón. Yo la conocía por sus fotos de rubia y por los noticieros del cine. En cambio, mi padre, después de cenar, cerraba las ventanas para que no lo oyeran los vecinos e insultaba el retrato que yo tenía en mi cuarto hasta que se quedaba sin aliento. Pero ahora estaba orgulloso porque en el pueblo le hablaban de su hijo que iba a ser el goleador de las Malvinas. Seguimos a la deriva por caminos en los que no pasa nadie y cada vez que avistábamos un lago creíamos por fin que habíamos llegado al mar, donde nos esperaba el barco secreto. Soportamos vientos y tempestades con el último combustible y poca comida, corridos por las punas, por los pumas y escupidos por los guanacos. El ómnibus había perdido el capó, los paragolpes y todas las valijas que llevaba en el techo. Szigeti y los funcionarios parecían piltrafas. El profesor desvariaba de fiebre y había olvidado la letra del himno nacional y el número exacto de islas que formaban el archipiélago de Malvinas. Una mañana, cuando Luigi se durmió al volante, el ómnibus se empantanó en un salitral interminable. Entonces ya nadie supo quién era quién, ni dónde diablos quedaban las gloriosas islas. En plena alucinación, Szigeti se tomó por el mismísimo general Perón y los funcionarios se creyeron ministros, y hasta Luigi dijo ser la reencarnación de Benito Mussolini. Desbordados por el horizonte vacío y el sol abrumador, Szigeti se trepó al mediodía al techo del Ford y empezó a gritar que había que pasar lista y contar a los pasajeros para saber cuántos hombres se habían perdido en el camino. Fue entonces cuando descubrimos al intruso. Era un tipo canoso, de traje negro, con un lunar peludo en la frente y un libro de tapas negras sobre el brazo. Estaba en una hondanada y eso lo hacía parecer más petizo. No parecía muy hablador, pero antes de que el profesor se recuperara de la sorpresa, se presentó solo con un vozarrón que desafiaba el viento. William Jones, de Malvinas. Levantó el libro como si fuera un pasaporte, apóstol del Señor Jesucristo en estos parajes. Hablaba un castellano dificultoso y escupió un cascote de saliva y arena. El profesor Szigeti lo miró al helado y saltó al suelo. Los funcionarios se asomaron a las ventanillas del ómnibus. ¿De dónde?, preguntó el profesor, que de a poco se iba animando a acercársele. De Port Stanley, respondió el tipo, que hablaba como John Wayne en la frontera mexicana. Argentino hasta la muerte. De golpe, también, los chicos empezamos a interesarnos en él. No hay argentinos en las Malvinas, dijo Szigeti, y se le arrimó hasta casi rozarle la nariz. Jones levantó el libro y miró al horizonte manso sobre el que planeaban los chimangos. «¿Cómo que no? Si hasta me hicieron una fiesta cuando llegué», dijo. Entonces, Szigeti se acordó de que nuestra ley dice que todos los nacidos en las Malvinas son argentinos, hablen lo que hablen y tengan la sangre que tengan. Jones contó que había subido al ómnibus 2 noches atrás en Bajo Caracoles, cuando paramos a cazar guanacos. Si no lo habíamos descubierto antes, dijo, había sido por la gracia del Espíritu Santo que lo acompañaba a todas partes. Eso duró toda la noche.
porque nadie entre nosotros sabía inglés y Jones mezclaba los dos idiomas. Cada uno contaba su historia hablando para sí mismo, y al final todos nos creíamos héroes de conquistas, capitanes de barcos fantasmas y emperadores aztecas. Luigi, que ahora hablaba en italiano, le preguntó si todavía estábamos muy lejos del Atlántico. «Oh, very much», gritó Jones, y hasta ahí le entendimos. Luego siguió en inglés y cuando intentó el castellano fue para leernos unos pasajes de la Biblia que hablaban de Simón perdido en el desierto. Al día siguiente todos caminamos rezando detrás de Jones y llegamos a un lugar de nombre Río Alberdi o algo así. Enseguida, el general Perón nos mandó 2 helicópteros de la gendarmería. Cuando llegaron, los adultos tenían grandes barbas y nosotros habíamos ganado 2 partidos contra los chilenos de Puerto Natales, que quedaba cerca del fin del mundo. El comandante de gendarmería nos pidió en nombre del general que olvidáramos todo, porque si los ingleses se enteraban de nuestra torpeza, jamás nos devolverían las Malvinas. Conozco poco de lo que ocurrió después. Jones predicó el Evangelio por toda la Patagonia y más tarde se fue a cultivar tabaco a Corrientes, donde tuvo un hijo con una mujer que hablaba guaraní. Ahora que ha pasado mucho tiempo y nadie se acuerda de los chicos que pelearon en la guerra, puedo contar esta vieja historia. Si nosotros no nos hubiéramos extraviado en el desierto en aquel otoño memorable, quizás no habría pasado lo que pasó en 1982. Ahora Jones está enterrado en un cementerio británico de Buenos Aires y su hijo, que cayó en Mount Tumbledown, yace en el cementerio argentino de Puerto Stanley. Aquel peronismo de juguete. Cuando yo era niño, Perón era nuestro rey mago. El 6 de enero bastaba con ir al correo para que nos dieran un oso de felpa, una pelota o una muñeca para las chicas. Para mi padre eso era una vergüenza. Hacer la cola delante de una ventanilla que decía Perón cumple, Evita dignifica, era confesarse pobre y peronista. Y mi padre, que era empleado público y no tenía la tosudez de Bartleby, el escribiente, odiaba a Perón y a su régimen como se aborrecen las peras en compota o ciertos pecados tardíos. Estar en la fila agitaba el corazón. ¿Quedaría todavía una pelota de fútbol cuando llegáramos a la ventanilla? ¿O tendríamos que contentarnos con un camión de lata, acaso con la miniatura del coche de Fangio? Mirábamos con envidia a los chicos que se iban con una caja de los soldaditos de plomo General San Martín. ¿Se llevaban eso porque ya no había otra cosa o porque les gustaba jugar a la guerra? Yo rogaba por una pelota de aquellas de tiento que tienen cualquier forma menos redonda. En aquella tarde de 1950 no pude tenerla. Creo que me dieron una lancha de alcohol que yo ponía a navegar en un hueco lleno de agua abajo de un limonero. Tenía que hacer olas con las manos para que avanzara. La caldera funcionó solo un par de veces, pero todavía me queda la nostalgia de aquel chuf, 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 que parecía un ruido de verdad, mientras yo soñaba con islas perdidas y amigos y novias de 17 años. Recuerdo que esa era la edad que entonces tenían para mí las personas grandes. Rara vez la lancha llegaba hasta la otra orilla. Tenía que robarle la caja de fósforos a mi madre para prender una y otra vez el alcohol, y Juana y yo, que íbamos a bordo enfrentábamos tiburones, alimañas y piratas emboscados en las Amazonas, pero mi lancha peronista era como esos petardos de Año Nuevo que se quemaban sin explotar. El general nos envolvía con su voz de mago lejano. Yo vivía a 1000 kilómetros de Buenos Aires y la radio de onda corta traía su tono ronco y un poco melancólico. Evita, en cambio, tenía un encanto de madre severa, con ese pelo rubio atado a la nuca que le disimulaba la belleza de los 30 años. Mi padre desataba su santa cólera de contrera y mi madre cerraba puertas y ventanas para que los vecinos no escucharan. Tenía miedo de que se perdiera el trabajo. Sospecho que mi padre, como casi todos los funcionarios, se habían rebajado a aceptar un carné del partido para hacer carrera en obras sanitarias, para llegar a jefe de distrito en un lugar perdido de la Patagonia, donde exhortaba el patriotismo a los obreros peronistas
que instalaban la red de agua corriente. Creo que todo, entonces, tenía un sentido fundador. Aquel sobrestante, que era mi padre, tenía un solo traje y 2 o 3 corbatas, aunque siempre estaba impecable. Su mayor ambición era tener un poco de queso para el postre. Cuando cumplió 40 años, en el tiempo de Perón, le dieron un crédito para que se hiciera una casa en San Luis. Luego, a la caída de General, la perdió, pero seguía siendo un antiperonista furioso. Después del almuerzo pelaba una manzana, mientras oía las protestas de mi madre porque el sueldo no alcanzaba. De pronto golpeaba el puño sobre la mesa y gritaba: «No me voy a morir sin verlo caer». Es un recuerdo muy intenso que tengo, uno de los más fuertes de mi infancia. Mi padre pudo cumplir su sueño en los lluviosos días de septiembre de 1955, pero Perón se iba a vengar de sus enemigos y también de mi viejo, que se murió en 1974 con el general de nuevo en el gobierno. En el verano del 53 o del 54 se me ocurrió escribirle. Evita ya había muerto y yo había llevado el luto. No recuerdo bien. Fueron unas pocas líneas y él debía recibir tantas cartas que enseguida me olvidé del asunto. Hasta que un día un camión del correo se detuvo frente a mi casa y de la caja bajaron un paquete enorme con una esquela breve. «Acá te mando las camisetas. Pórtense bien y acuérdense de Evita, que nos guía desde el cielo». Y firmaba Perón de puño y letra. En el paquete había 10 camisetas blancas con cuello rojo y una amarilla para el arquero. La pelota era de tiento, flamante, como las que tenían los jugadores en la foto del gráfico. El general llegaba lejos, más allá de los ríos y los desiertos. Los chicos lo sentíamos poderoso y amigo. En la Argentina de Evita y de Perón, los únicos privilegiados son los niños, decían los carteles que colgaban en las paredes de la escuela. ¿Cómo imaginar entonces que eso era puro populismo demagógico? Cuando Perón cayó, yo tenía 12 años. A los 13 empecé a trabajar como aprendiz en uno de esos lugares de Río Negro donde envuelven las manzanas para la exportación choice, se llamaban las que iban al extranjero, estándar las que quedaban en el país. Yo le ponía el sello a los cajones. Ya no me ocupaba de Perón. Su nombre y el de Evita estaban prohibidos. Los diarios llamaban tirano prófugo al general. En los barrios pobres, las viejas levantaban la vista al cielo porque esperaban un famoso avión negro que lo traería de regreso. Ese verano conocí mis primeros anarcos y rojos que discutían con los peronistas una huelga larga. En marzo abandonamos el trabajo, cortamos la ruta, fuimos en caravana hasta la plaza y muchos gritaban: «¡Viva Perón, carajo!». Entonces cargaron los cosacos y recibí mi primera paliza política. Yo ya había cambiado a Perón por otra causa, pero los garrotazos los recibía por peronista. Por la lancha alcohol, que casi nunca anduvo. Por las camisetas de fútbol y la carta aquella que mi madre extravió para siempre cuando llegó la Libertadora. No volví a creer en Perón, pero entiendo muy bien por qué otros necesitan hacerlo. Aunque el país sea distinto y la felicidad esté tan lejana como el recuerdo de mi infancia al pie del limonero en el patio de mi casa. Primeros amores. Siempre que voy a emprender un largo viaje, recuerdo algunas cosas mías de cuando todavía no soñaba con escribir novelas de madrugada, ni subir a los aviones, ni dormir en hoteles lejanos. Esas imágenes van y vienen como una hamaca vacía. Mi primera novia y mi primer gol. Mi primera novia era una chica de pelo muy negro, tímida, que ahora está casada y tendrá hijos en edad del rock and roll. Fue con ella que hice por primera vez el amor, un lunes de 1958 a la hora de la siesta en una fila de butacas rotas de un cine vacío. Antes de llegar a eso, otro día de invierno, su madre nos sorprendió en la penumbra de la boletería con la ropa desabrochada y ahí nomás le pegó 2 bofetadas que todavía me suenan, lejanas y dolorosas en el eco de aquellos años de frondicismo y resistencia peronista.
Su padre era un tipo sin pelo, de pocas pulgas, que masticaba cigarros y me saludaba de mal humor porque ya tenía bastantes problemas con otra hija que volvía al amanecer y en coche ajeno. Mi novia y yo teníamos 15 años. Al caer la tarde, como el cine no daba función, nos sentábamos en la plaza y nos hacíamos mimos hasta que aparecía el vigilante de la esquina. No había gran cosa para divertirse en aquel pueblo. Las calles eran de tierra y para ver el asfalto había que salir hasta la ruta que corría recta entre bardas y chacras desde General Roca hasta Neuquén. Cualquier cosa que llegara de Buenos Aires se convertía en un acontecimiento. Eran 36 horas de tren o un avión semanal carísimo y peligroso, de manera que solo recuerdo la visita de un boxeador en decadencia que fue a Roca, el equipo de Banfield, que llegó exhausto a Neuquén, y a unos tipos que se hacían pasar por el trío Los Panchos y llenaban el salón de fiestas del Club Cipolletti. Los diarios de la capital tardaban 3 días en llegar y no había ni una sola librería ni un lugar donde escuchar música o representar teatro. Recuerdo un club de fotógrafos y aficionados y la banda del regimiento que una vez por mes venía a tocarle retretas a la patria. Entonces solo quedaba el fútbol y las carreras de motos que empezaban a ponerse de moda. Cuando su madre le dio aquella bofetada a mi novia, yo estaba en la escuela industrial y todavía no había convertido mi primer gol. Jugaba en una de esas canchitas hechas por los chicos del barrio y de vez en cuando acertaba a meterla en el arco. Pero esos goles no contaban porque todos pensábamos hacer otros mejores, con público y con nuestras novias temblando de admiración. Con toda seguridad éramos terribles machistas porque crecíamos en un tiempo y en un mundo que eran así sin cuestionarse. Un mundo de milicos, levantiscos y jerarquías consagradas, de varones prostibularios y chicas hacendosas, sobre el que pronto iba a caer como un aluvión el furioso jolgorio de los años 60. Pero a fines de los 50 queríamos madurar pronto y triunfar en alguna cosa viril y estúpida como las carreras de motos o los partidos de fútbol. Yo me di varios coscorrones antes de convencerme de que no tenía ningún talento para las pistas. Mi padre solía acompañarme para tocar el carburador o calibrar el encendido del Atehuelche, pero mi madre sufría demasiado y a mí las curvas y los rebajes me dejaban frío. La pelota era otra cosa. Yo tenía la impresión de ganarme unos segundos en el cielo cada vez que entraba al área y me iba entre dos desesperados que presumían de carniceros y asesinos. Me acuerdo de un número 2 viejo, como de 26 años, de vincha y medalla de la Virgen, que para asustar a los delanteros les contaba que debía una muerte en la provincia de La Pampa. Los recuerdo con cierto cariño, aunque me arruinó una pierna, porque era él quien me marcaba el día que hice mi primer gol. Pegaba tanto el tipo y con tanto entusiasmo que, como el legendario Rubén Marino Navarro, lo llamaban Hacha Brava. Jugaba inamovible en la selección del Alto Valle y en ese lugar y en aquellos años pocos eran los árbitros que se arriesgaban la vida por una expulsión. Mi novia no iba a los partidos. Estudiaba para maestra y todavía la veo con el guardapolvo a la salida del colegio buscándome con la mirada. Un día que mis padres estaban de viaje, le exigí que viniera a casa, pero todo fue un fracaso con llantos, reproches y enojos. Tal vez leerá estas líneas y recordará el perfume de las manzanas de marzo, su miedo y mi torpeza inaudita. Por un par de meses, antes de que yo la conociera, ella había sido la novia de nuestro zaguero central y alguien me dijo que el tipo se vanagloriaba de haberse puesto una mano debajo de la blusa. Eso me lo hacía insoportable. Tan celoso estaba de aquella imagen del pasado que casi dejé de saludarlo. El chico era alto, bastante flaco y pateaba como un caballo. Yo me mordía los labios, allá arriba, en la soledad del número 9, cuando me fauleaban y él se llevaba la gloria del tiro libre puesto en un ángulo como un cañonazo. Si lo nombro hoy, todavía receloso, es porque participó de aquella victoria memorable y porque sin su gol, el mío no habría tenido la gloria que tiene. Mi novia admitía haberlo besado, pero negaba que el odioso personaje le hubiera puesto la mano en el escote.
A veces yo me resignaba a creerle y otras sentía como si una aguja me atravesara las tripas. Escuchábamos a Billy Cafaro y quizás a Eddie Pequeñino, pero yo no iba a bailar porque eso me parecía cosa de blandos. En realidad nunca me animé y si más tarde, ya en Tandil, caí en algún asalto o en alguna fiesta del club independiente, fue porque estaba completamente borracho y perseguía a una rubia inabordable. Pasábamos el tiempo en el cine, acariciándonos por debajo del tapado que nos cubría las piernas y creíamos que su padre no se enteraba. Tal vez era así, andaba inclinado, ausente, masticando el charuto apagado, neurótico por el humo y el calor de la cabina de proyección. Pero la madre no nos sacaba el ojo de encima y aquella desgraciada tarde de invierno interrumpió la boletería y empezó a darle de cachetadas a mi novia. Después supe que hacíamos el amor supe que hacíamos el amor todos los días, pero en aquel entonces suponía que había una sola manera posible y que si ella la aceptaba, el más glorioso momento de la existencia habría ocurrido al fin. Y ese instante, en una vida vulgar, solo es comparable a otro instante, cuando la pelota entra en un arco de verdad por primera vez, y no hay Dios más feliz que ese tipo que festeja con los brazos abiertos, gritándole al cielo. Ese tipo hace 30 años soy yo. Todavía voy en un eterno replay a buscar los abrazos y escucho en sordina el ruido de la tribuna. Sé que estas confesiones contribuyen a mi desprestigio en la alta torre de los escritores, pero ahí sigo, al acecho, entre el 5 que me empuja y a Chabrava que me agarra de la camiseta mientras estamos empatados y un win de Jopo a la brillantina tira un centro rasante, al montón, a lo que pase. Se me ha cortado la respiración, pero estoy lúcido y frío como un asesino a sueldo. Nuestro zaguero central acaba de empatar con un terrible disparo de 30 metros que he festejado sin abrazarlo y en ese contragolpe, casi sobre el final, intuyo secretamente que mi vida cambiará para siempre. El miedo de perderme en la maraña de piernas, en el infierno de gritos y codazos, ya pasó. El 10, que es un veterano de 1000 batallas, llega en diagonal y pifia porque la pierna derecha solo le sirve para tenerse parado. Inexorablemente, ese gesto fallido descoloca toda la defensa y la pelota sale dando vueltas a espaldas del 5 que gira desesperado para empujar el córner. Entonces aparezco yo, como el muchachito de la película, ahuecando el pie para que el tiro no se levante, y le pego fuerte, cruzado, y aunque parezca mentira, aquella imagen todavía perdura en mí, cualquiera sea el hotel donde esté. Igual que la otra, a la hora de la siesta, en una butaca rota del cine desierto. Nos besamos y sin buscarlo, porque las cachetadas todavía le arden en la cara, mi primera novia se abandona por fin y me recibe mientras sus pechos, que alguna vez consintieron las caricias de nuestro despreciable zaguero central, tiritan y trotan, brincan y broncan. Hoy que nuestras vidas están junto a otros y mi hotel queda tan lejos del suyo.